¿Qué tal, amigas, amigos? Espero que hayan disfrutado del programa de introducción al Evangelio de Marcos que tuvimos en la audición anterior. Ahora entramos al estudio del Evangelio de Marcos en el pasaje que nos citara Esteban. En el capítulo 1, versículo 16, leemos: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Jesús le hablaba a los demonios con autoridad. Y leemos el verso 26: «Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él». Marcos hace mención de muchos casos en que Jesús hizo exorcismos, demostrando así el poder que él tenía sobre estos espíritus inmundos o demonios. El verso 27 nos dice: «Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Así que pronto en los alrededores del área de Galilea hubieron comentarios acerca de Jesús de Nazaret, de las cosas que él hacía y de las cosas que él decía. El verso 29 nos dice: «Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan». Hemos visto que Simón y Andrés tenían su casa allí en Capernaum. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Es decir, que luego de ser sanada, ella les preparó la cena. Note en el verso 30, estimado oyente, si me acompaña en la lectura, nos dice: «Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados». No diablos en plural, porque diablo hay uno solo. Esta es la palabra que en griego se traduce demonios. Y el verso 33 dice: «Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían». Realmente un día muy ocupado. Era el comienzo del ministerio de Jesús. Él comenzó en la mañana con este hombre que tenía un espíritu inmundo y se manifestó cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Así es que vemos a este hombre con espíritu inmundo alzando su voz y luego siendo librado. Durante todo el día comenzaron a traerle personas para ser sanadas. Durante las horas de la tarde, ¿a qué hora? No lo sabemos. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Usted dirá: hombre,
qué día agobiante. Mejor vamos a dormir hasta mañana. Podemos pensar que él está espiritualmente cansado. Pero nosotros leemos en el verso 35 que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es interesante que el concepto de Jesús de renovar sus fuerzas y de refrescarse no era dormir. Muy por el contrario, era levantarse antes que los demás y comunicarse con el Padre. Allí él obtenía sus fuerzas de la oración. No conozco mayor evidencia de nuestra necesidad de orar que el hecho de que Jesús oraba. Siendo el Hijo de Dios, él recurría a la oración para la fortaleza, para la guía, para su propia vida. Y si él, estimado oyente, siendo el Hijo de Dios, tuvo la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos la oración? Si él vio la necesidad de levantarse temprano para orar, ¿cuánto más nosotros debemos darnos cuenta de nuestra necesidad de orar? Qué importante es la oración para la vida espiritual del creyente, ¿verdad? El verso 36 dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Bueno, así es que más tarde, cuando los demás ya se habían levantado, Jesús se había ido. Pero ahora en este momento había una multitud de personas frente a la puerta esperando. Y cuando Simón y los otros le hallaron, le dijeron, hey, todos te están buscando. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Nuevamente Marcos hace mención al hecho de que él echaba fuera demonios. Es importante que lo note usted, que note que esta es la cuarta vez que Marcos hace énfasis especial en este hecho. El verso 40 al 45 nos dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Jesús tal vez estaba intentando tener un poco más de libertad de movimiento, pero cuando comenzó a divulgarse la noticia de que el leproso había sido limpiado y todas las sanidades que habían sido hechas, llegó un momento en que él ya no podía entrar en las ciudades debido a las grandes multitudes. De hecho, nosotros lo encontramos a Jesús pasando mucho de su tiempo sobre una pequeña barca para que las multitudes no le apretaran tanto a su alrededor. Es que las multitudes muchas veces se vuelven incontrolables. Las personas empujan, y usted conoce. Y así, estando él dentro del bote, podría hablarles desde allí, y las personas, estando en pie en la orilla, podían escucharle. Su propósito en decirle a este hombre que no le dijera a nadie fue para poder tener un poco más de libertad de movimiento, pero este hombre no obedeció. Se fue para todos lados contando lo que le había sucedido. Es que realmente se torna difícil
guardar un secreto de esta naturaleza cuando Jesús ha obrado realmente en su vida? Es interesante que Jesús no haya dicho: mira, amigo, yo quiero enseñarte cómo testificar. Toma este pequeño folletito con esta encuesta religiosa, ve y haz todas estas preguntas y esto te van a abrir las puertas. Además, diles: bien, ¿conoce usted las 4 leyes espirituales? Etcétera, etcétera. Cuando Dios ha hecho una obra maravillosa en su vida, mire, testificar es la cosa más natural del mundo. Usted puede ayudar simplemente compartiendo lo que Dios ha hecho en su vida. Es algo que se convierte en parte de su vida misma. Testificar se torna algo natural, no algo programado en su vida. No se puede callar a la persona en la cual Dios ha obrado. Él no tiene que tener una noche de testimonio en la semana en la cual sale y recorre el vecindario, pues Dios ha obrado en la vida de esa persona. Ellos fueron afectados y tocados por ese trabajo de Dios, y de manera natural, ellos buscaron compartir lo que Dios había hecho por ellos. Lo interesante acerca de este leproso, estimado oyente, es, primero, lo que le dice a Jesús: si quieres, ¿quiere el Señor sanarnos? ¿Qué le parece? Jesús lo miró con compasión y le dijo: quiero. La segunda cosa interesante que encontramos es que Jesús lo tocó. Ahora bien, esto era en contra de la ley. ¿Tocar a un leproso? Mire, si usted tocaba a un leproso, usted mismo era considerado impuro por un período de tiempo. Sin embargo, Jesús le tocó. Pero eso no era ilegal realmente, porque en el momento en que él lo tocó, el hombre fue limpio. Así que ya no era un leproso. Inmediatamente, él fue limpio. Jesús dijo: ahora ve y muéstrate al sacerdote, y ofrece lo que la ley ordena, cumple con el ritual. Es interesante para mí que Dios en la ley haya puesto una cláusula para el hombre que tuviera una enfermedad incurable y que por ella habría sido excluido de la sociedad, y Dios dejó una cláusula para esta situación. ¿Para qué? Para que esta persona excluida de la sociedad regresara a la sociedad cuando fuese sanada de una enfermedad, note lo que decimos, estimado oyente, incurable. Pero, ¿cómo puede usted ser sanado de una enfermedad incurable? Dios estableció esto para trabajar Él mismo según su propia voluntad. Así que esta es la ley para el leproso en el día en que ha sido limpiado. Tenía que ir y presentarse ante el sacerdote. El sacerdote lo examinaba y luego le ponía en una casa aparte. Después de 7 días, lo examinaba nuevamente para ver si había nuevas manchas. Y si él estaba limpio luego de 7 días, debía traer 2 palomas. Debía matar una, poner en la vasija la sangre y demás. Luego tomaban la paloma viva, la sumergían en la sangre y la dejaban ir libre. Y la paloma volaba, batiendo las alas con la sangre de la paloma que fue sacrificada por haber sido limpio el leproso. Entonces ya se le consideraba limpio y este hombre podía retornar a la sociedad. Pero créame, es interesante para mí que Dios haya dejado establecido cómo trabajar Él mismo. Démosle siempre a Dios la posibilidad de hacer su obra. Tratemos de no ponerle a Dios en una caja. Así que la lepra es incurable. Bueno, démosle a Dios la oportunidad de que Él haga su obra, si así Él lo desea. Dios se dejó espacio a sí mismo para obrar. Y si Dios se dejó espacio a sí mismo para obrar, seguramente nosotros tenemos que darle lugar para que Él trabaje. Esta es la ley para el leproso en el día en que es limpiado.
Esto para mí es absolutamente admirable. Yo amo esta porción de la ley levítica, esa porción donde Dios pone una cláusula para sí mismo para hacer milagros. Si yo quiero hacer el trabajo y sanar al leproso, muy bien, esta es la ley para el leproso en el día en que es sanado. Recuerde, era una enfermedad incurable. Es interesante que la lepra se menciona siempre en las Escrituras como una clase de pecado que era tan horrible, una enfermedad repugnante que avanzaba lentamente. Y quiero que note, estimado oyente, lo que vamos a decir a continuación. Primeramente, no corroía la enfermedad, sino que destruía los nervios. Por eso las personas se deformaban como resultado de la lepra. ¿Por qué? Porque perdían sensibilidad. Primero comenzaba en las extremidades del cuerpo, generalmente en las manos o en los pies. Lo primero que le sucede a un leproso es que se le adormecen los sentidos. La enfermedad mata sus nervios, así que no pueden sentir absolutamente nada. Y debido a que no pueden sentir nada, no pueden sentir dolor ni ninguna cosa, pierden el sentido del tacto. Los leprosos muchas veces tenían sus pies mordidos por las ratas y no se daban cuenta. Mientras estaban durmiendo en la noche, las ratas mordían sus pies y ellos no las sentían, porque la lepra había destrozado sus nervios. O al poner su mano debajo de un plato caliente o sobre algo caliente, se queman las manos. Ellos no pueden sentirlo. Entonces el daño se produce realmente porque no pueden sentir nada. Ellos dicen, oh, su dedo se ha caído. No, los dedos de los leprosos no se caen ni desprenden, sino que debido a que han perdido el tacto en sus manos, en sus dedos, muchas veces se queman o se lastiman por otras causas debido a su falta de sensibilidad. Ese es el tema. El pecado tiene una forma de anestesiar a las personas con la pérdida de sensibilidad. Lentamente usted se va destruyendo. El pecado es incurable, excepto por el obrar de Dios. Así que Jesús dice, quiero, sé limpio, ve, muéstrate al sacerdote. Ahora bien, en el capítulo 2 de Marcos, en el versículo 1 y versículo 2 leemos, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Mire, oyente, me gusta esto. ¿Qué más había allí para predicar? Bueno, hoy día todo lo que usted tiene que hacer es encender el televisor o la radio y encontrará que hay allí muchas cosas siendo predicadas. A menudo lo que se relatan son experiencias, pero cuán importante es que solamente prediquemos la palabra de Dios. Seguimos leyendo, me acompaña este hermoso pasaje del Evangelio de Marcos. Nos dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Así que Jesús estaba sentado allí en la casa, pero el lugar estaba abarrotado de personas. Afuera usted ni siquiera podía acercarse a la puerta debido a la multitud. Pero aquí vienen estos 4 hombres cargando a un amigo que estaba paralítico. Ellos estaban desesperados por ver a Jesús. Y no siendo capaces de acercarse a la casa, ellos probablemente treparon hacia el techo por algún lugar, levantaron al paralítico e hicieron un hueco en el techo. Y mientras Jesús estaba allí hablando, piense, de repente aparece este hombre en una camilla frente a él. Y dice en el capítulo 2, verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
Sería bueno que usted imagine a estas alturas, a estos 4 amigos, cómo habrán quedado decepcionados. Porque dirían, Señor, nosotros no lo hemos traído para que Él sea salvo, lo hemos traído para que sea sano. Pero Jesús se está ocupando en primer lugar de lo que es más importante. Me gustaría preguntarle a usted, ¿qué es lo más importante realmente? ¿La salvación de una persona o la sanidad de esa persona? En realidad nos damos cuenta que lo más importante para cualquier hombre es su salvación. Mire, es mejor entrar al cielo mutilado que irse enterito al infierno. El milagro más grande que Dios puede hacer en nuestras vidas es el milagro de librarnos del poder del pecado y transformarnos para ingresarnos al reino de luz.